Compañeros, lo que van a escuchar en los próximos minutos es la crónica de la primera gran batalla de la oposición contra el gobierno del señor Abelardo, y la dieron desde todos los frentes al mismo tiempo. En cadena nacional por todos los canales de televisión, en las calles de Barranquilla, en las redes sociales y ante los organismos internacionales. Mientras el país entierra a las víctimas del terremoto, mientras las familias del eje cafetero y el Valle del Cauca duermen en carpas de plástico, mientras los rescatistas colombianos siguen removiendo escombros con las manos porque el gobierno rechazó la ayuda internacional que ofrecieron México, Chile y China, el presidente Gustavo Petro y el filósofo Iván Cepeda se levantaron ante las cámaras para decirle al país lo que los medios del establecimiento no quieren que se escuche: que el señor Abelardo no solo es un presidente incapaz ante la peor tragedia natural en décadas, sino que persigue a la oposición con un montaje judicial disfrazado de libro de la verdad. Infobae, Semana, El Espectador, Telesur, Pulso y El Colombiano lo confirmaron. Esto no es propaganda, compañeros. Es el periodismo documentando que Petro y Cepeda sacudieron al oficialismo con la fuerza de la verdad en cadena nacional. Y lo que viene en este video es todavía más fuerte, porque no solo dieron la réplica televisada que estremeció al poder. Cepeda desmontó pieza por pieza el libro de la verdad denunciando que es una contrarreforma agraria para devolver tierras a despojadores y paramilitares. Y Petro destrozó el documento con una frase demoledora: no hay libro forense. Se trata de políticas públicas que no son delito. Quédense hasta el final, compañeros, porque esto no lo van a ver así de claro ni en RCN, ni en Caracol, ni en El Tiempo, ni en Semana. Al final de este video, compañeros, van a saber exactamente cómo el Consejo Nacional Electoral aprobó el derecho de réplica y Petro y Cepeda aparecieron juntos en cadena nacional como los rostros de la oposición. Van a conocer cómo Petro responsabilizó al señor Abelardo de convertir las primeras 100 horas después del terremoto en un desastre mayor por lo que llamó estupidez sectaria. Van a entender cómo Cepeda denunció que la ayuda humanitaria se reparte según por quién votaste y exigió que se explique qué hacen 82 soldados israelíes en Colombia. Van a saber cómo Cepeda desmontó el libro de la verdad revelando que es una maniobra para devolver tierras a narcotraficantes y paramilitares. Van a conocer cómo Petro propuso un acuerdo nacional de 20 billones de pesos para la reconstrucción. Y van a entender cómo desde Barranquilla, en la ciudad del Clan Char, Cepeda lanzó la desobediencia civil pacífica que definirá esta nueva era. Pero sobre todo, van a entender algo que los medios de la oligarquía no quieren que ustedes conecten: que Petro y Cepeda no están pidiendo permiso para oponerse. Están gobernando desde la verdad, desde las calles y desde la Constitución. Y cada palabra que dijeron en cadena nacional fue un golpe directo al corazón de un gobierno que no supo responder a la tragedia de su propio pueblo. Venga, vamos por partes. Hace unos días, el Consejo Nacional Electoral aprobó el derecho de réplica solicitado por el Pacto Histórico a la alocución presidencial del señor Abelardo sobre la emergencia del terremoto, compañeros. Por primera vez desde que dejaron el poder, Petro y Cepeda aparecieron juntos en cadena nacional. Infobae lo confirmó, Semana lo cubrió, El País de Cali lo detalló señalando la hora y dónde ver, Pulso lo ratificó y El Colombiano lo difundió señalando que tendrían 20 minutos de réplica. Lo que dijeron estremeció al oficialismo hasta el punto de que los llamaron cínicos y pidieron que nunca más se les diera espacio en televisión. Eso, compañeros, es la prueba más contundente de que la verdad les dolió. El presidente Gustavo Petro fue demoledor durante más de 16 minutos, compañeros. Responsabilizó directamente al señor Abelardo de haber convertido las primeras 100 horas después del terremoto en un desastre mayor por lo que llamó la incapacidad de empalme, producto del sectarismo y la estupidez sectaria de un equipo que llegó al poder sin conocer las instituciones. Infobae lo tituló, Semana lo confirmó, El Colombiano lo cubrió y Telesur lo difundió. Petro denunció que los 9 billones de pesos que su gobierno dejó preparados para emergencias no se convirtieron en acción inmediata, que nadie en el nuevo gobierno supo qué hacer con los recursos, que la distribución de ayuda humanitaria fue politizada, y reveló algo que heló la sangre de todo colombiano. El buque hospital Ben Cosbio, que durante su administración había realizado miles de operaciones médicas a lo largo de la costa pacífica,
Estuvo varado 7 días en Buenaventura porque el gobierno del señor Abelardo ni siquiera sabía que existía. Infobae lo confirmó. Colombia.com lo cubrió. Solo lo reactivaron cuando Petro lo denunció en redes sociales, compañeros. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Pero Petro no se limitó a denunciar la incompetencia, compañeros. Lanzó una propuesta concreta que dejó al gobierno sin argumentos. Un acuerdo nacional para recaudar 20 billones de pesos mediante la reforma tributaria que él había diseñado, recursos que cubrirían 2/3 de los 30 billones necesarios para la reconstrucción. Infobae lo tituló. Pulso lo confirmó. La Razón lo cubrió. Y El País de Cali lo detalló. La reconstrucción no se basa en limosnas, declaró Petro, en un golpe directo contra los empresarios que habían anunciado donaciones millonarias ante las cámaras mientras, según Petro, ni 1 millón ha llegado de las donaciones de las potencias económicas. Propuso además la reducción de las tasas de interés del Banco de la República y la contratación directa entre el gobierno y las juntas de acción comunal para que la reconstrucción la hiciera el pueblo, no los contratistas, amigos del poder. Eso es gobernar desde la oposición, compañeros. Eso es demostrar que quien tiene las ideas para salvar a Colombia no está sentado en la casa de Nariño. Y el filósofo Iván Cepeda habló con la precisión quirúrgica de un estadista durante más de 9 minutos, y cada palabra fue un golpe calculado al corazón del oficialismo, compañeros. Comenzó con solidaridad hacia las familias afectadas por el terremoto y de inmediato pasó a la denuncia política más grave que se haya escuchado en cadena nacional. Reveló que había recibido denuncias de comunidades donde la entrega de ayuda humanitaria estaba condicionada a haber votado por el señor Abelardo. Telesur lo confirmó, Infobae lo cubrió a través de la agencia EFE. RT lo ratificó y Análisis Urbano lo detalló. No tienen por qué entregarse ayudas de acuerdo a la opción política ni por quién se votó en las pasadas elecciones, declaró Cepeda, denunciando una atención selectiva que niega a algunos lo que ofrece a otros según criterios partidistas. Ojito con esto, compañeros. Ayuda humanitaria condicionada al voto. Eso no es gobernar. Eso es extorsionar a un pueblo que lo perdió todo. Cepeda exigió además que se explique qué hacen exactamente los 82 militares israelíes que llegaron a Cali, cuáles son sus funciones específicas y las condiciones de su permanencia, mientras el gobierno rechazó la ayuda de rescatistas experimentados de otros países. Propuso destinar los 18 millones de pesos de la prima especial de servicios de cada congresista a las víctimas del terremoto. Y advirtió que Colombia enfrenta la posibilidad de una segunda emergencia vinculada a la sequía y el fenómeno de El Niño. Ninguna familia puede quedar abandonada a la intemperie ni condenada a la precariedad, sentenció Cepeda con la autoridad moral que solo tiene quien defiende al pueblo sin esperar nada a cambio. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Pero la ofensiva de Cepeda no se limitó a la cadena nacional, compañeros. Ese mismo día publicó un pronunciamiento titulado Las mentiras del libro de la verdad, en el que desmontó pieza por pieza el documento de 80 casos que el señor Abelardo entregó a la Fiscalía. Semana lo tituló señalando que fue el primer y contundente pronunciamiento de Cepeda. El País de Cali lo confirmó, y la propia cuenta de Cepeda lo difundió para todo el país. Cepeda fue directo al corazón de la maniobra. Con falsas acusaciones sobre el engaño de la reforma agraria, se busca restituir las tierras no al campesinado, sino a los amigos despojadores, narcotraficantes y paramilitares. Denunció que lo que el señor Abelardo llama verdad es en realidad una contrarreforma agraria diseñada para devolver las tierras que el gobierno Petro había empezado a titular a campesinos, indígenas y comunidades afro, a los mismos terratenientes vinculados con el paramilitarismo que históricamente las han acaparado. El señor Abelardo y su círculo quieren impulsar la contrarreforma agraria, concluyó Cepeda. La verdad es que son enemigos de la reforma agraria. Y Petro respondió al libro de la verdad con la misma contundencia, compañeros. Infobae lo tituló.
Semana lo confirmó detallando que Petro ordenó a sus exministros responder de inmediato cada punto. Pulso lo cubrió y El Tiempo lo ratificó. Petro desmontó el documento con la frase que resume la farsa. No hay libro forense entregado por el señor Abelardo a la Fiscalía. Se trata de 23 hechos que son políticas públicas que hemos defendido y no son delito. Ordenó a cada ministro y ministra de su gabinete responder de inmediato. En donde haya algún delito, su merecido es la pena, dijo Petro, demostrando que a diferencia del señor Abelardo, que archivó todos sus procesos en silencio con el fiscal Barbosa, Petro no le teme a la justicia. Si esta información te importa y quieres estar del lado de la verdad en Colombia, suscríbete a Colombia Unida y dale un inmenso like. Y todo esto tiene un antecedente que le da todavía más fuerza a la ofensiva de Petro y Cepeda, compañeros. Mientras el señor Abelardo se posesionaba en Cali, Cepeda encabezó una concentración en Barranquilla, la ciudad del clan Char, donde pronunció las palabras que definieron el tono de esta nueva etapa. Semana lo tituló, Sonacero lo confirmó, El Nuevo Siglo lo cubrió y El Norte lo ratificó. Cepeda fue contundente. Hoy se posesiona como presidente de la República el señor Abelardo, cuya legitimidad para ostentar la jefatura del Estado no reconocemos. Anunció la continuidad de la desobediencia civil pacífica, la creación de un gabinete por la vida para supervisar cada decisión del gobierno y una estrategia de preparación hacia las elecciones territoriales. No responderemos al odio con odio, ni al autoritarismo con violencia, advirtió Cepeda. Con la desobediencia civil continuaremos el cambio de la sociedad colombiana. Eso lo dijo desde la plaza pública de Barranquilla, compañeros, a metros de los dominios del clan Char, con la valentía de quien sabe que la verdad es la trinchera más poderosa. Y la reacción del oficialismo demostró que los golpes de Petro y Cepeda dieron exactamente en el blanco, compañeros. Infobae lo tituló confirmando que la réplica desató una ola de reacciones. El exsenador Ernesto Macías los llamó cínicos e infames y exigió que no se les volviera a dar espacio en televisión. La vocera de la presidencia los acusó de aprovechar una tragedia para hacer política, pero ninguno de ellos pudo responder a la pregunta que Petro y Cepeda dejaron flotando. Si el gobierno tiene 9 billones de pesos y la ayuda de medio mundo, ¿por qué hay familias durmiendo a la intemperie? ¿Por qué la ayuda se reparte según por quién votaste? ¿Y por qué expulsaron a los rescatistas mexicanos y chilenos, pero recibieron a 82 militares de un ejército señalado por la comunidad internacional? Si esto lo hubiera hecho el presidente Petro, si su gobierno hubiera repartido ayuda humanitaria según el color del voto, si un buque hospital hubiera estado varado 7 días por incompetencia, si hubiera rechazado rescatistas experimentados para meter soldados extranjeros, que no estarían diciendo RCN y Caracol, estarían pidiendo su renuncia inmediata. Estarían hablando de abandono criminal, pero como le pasó al señor Abelardo lo justifican. Dicen que la réplica fue oportunismo político. Miren lo que son, compañeros. Miren la doble moral de los medios de la oligarquía. La vaina está clara, compañeros. El Consejo Nacional Electoral aprobó la réplica y Petro y Cepeda sacudieron al país en cadena nacional. Petro denunció la incapacidad de Empalme y propuso 20 billones para la reconstrucción. Cepeda denunció la ayuda selectiva condicionada al voto y exigió explicaciones sobre los soldados israelíes. Cepeda desmontó el libro de la verdad como una contrarreforma agraria para devolver tierras a despojadores. Petro ordenó a sus ministros responder cada punto y demostró que no le teme a la justicia. Y desde Barranquilla, Cepeda lanzó la desobediencia civil que definirá esta era. El tigre de papel puede rugir todo lo que quiera, pero cuando Petro y Cepeda hablan en cadena nacional, con propuestas concretas, mientras tú solo ofreces persecución judicial y ayuda condicionada al voto, cuando el líder de la oposición desmonta tu libro de la verdad con la precisión de un cirujano, y cuando el oficialismo solo puede responder llamándolos cínicos porque no tiene argumentos. Ese rugido no es más que el sonido de un animal que demostró que cada día que pasa en la casa de Nariño es un día más de peligro para la dignidad de 52 millones de colombianos. Compañeros,
La pregunta que cada colombiano tiene que hacerse ahora es clara. ¿Puede un presidente que repartió ayuda humanitaria según el color del voto, que dejó un buque hospital varado por incompetencia, que rechazó rescatistas para meter soldados extranjeros, que entregó un libro de la verdad lleno de mentiras y que solo sabe perseguir a quienes intentaron darle tierra a los campesinos, reclamar que gobierna para Colombia, sabiendo que Petro y Cepeda hablaron en cadena nacional con la verdad, sabiendo que Petro propuso 20 billones para reconstruir, sabiendo que Cepeda denunció la ayuda condicionada al voto, sabiendo que Cepeda desmontó el libro de la verdad como contrarreforma agraria, sabiendo que desde Barranquilla lanzó la desobediencia civil. Sabiendo todo esto, ¿vas a quedarte callado mientras el señor Abelardo usa la tragedia de un terremoto para perseguir a quienes proponen soluciones reales? ¿O vas a unirte a la resistencia pacífica y exigir que la verdadera verdad salga a la luz? Tu voz es el principio de la verdad. Inunda los comentarios ahora mismo gritando: ayuda condicionada al voto, libro de mentiras, Cepeda habla en cadena nacional. Rompe la censura compartiendo este video en todos tus grupos de WhatsApp para que Colombia entera despierte. Compañeros, la resistencia no tiene reversa. La democracia se defiende con inteligencia, con votos y con pueblo. Y hoy el presidente Petro y el senador Cepeda tienen las tres cosas. Tienen la réplica en cadena nacional que sacudió al oficialismo. Tienen la propuesta de 20 billones para la reconstrucción. Tienen la denuncia de ayuda selectiva condicionada al voto. Tienen el desmontaje del libro de la verdad como contrarreforma agraria. Tienen la desobediencia civil lanzada desde Barranquilla. Tienen la orden de Petro a sus ministros de responder cada punto sin temor a la justicia. Y tienen al pueblo despierto y convencido de que el verdadero presidente es Iván Cepeda. Porque el señor Abelardo puede sentarse en la silla de la Casa de Nariño, pero cuando Petro y Cepeda hablan en cadena nacional con propuestas y tú solo respondes con persecución, cuando el líder de la oposición desmonta tu libro con la verdad mientras tú condicionas la ayuda al voto, cuando todo tu oficialismo solo puede llamarlos cínicos porque la verdad les quema, y cuando el pueblo colombiano ve en Cepeda al líder que este país necesita, esa silla no es más que un mueble vacío ocupado por un hombre que demostró que no merece sentarse en ella. Y eso, compañeros, no lo puede borrar ningún titular de semana, ni ningún editorial de El Tiempo, ni toda la maquinaria mediática de la oligarquía junta. ¡Hasta la victoria! Siempre. Suscríbete a Colombia Unida para estar informado siempre y dale like y comenta.